San Bonifacio, arzobispo y mártir del año 754. Bonifacio significa el que hace el bien, un bienhechor. Es el apóstol de Alemania. Antes se llamaba Winfrido y había nacido en Inglaterra hacia el año 680. A los 7 años oyó a unos monjes que se hospedaban en su casa cómo era la vida de un monasterio y se emocionó tanto que obtuvo de sus padres que lo dejaran ir a vivir como estudiante en un monasterio en Exeter. Allí se convirtió en el discípulo predilecto de el abad Wimberto, que era un gran sabio, y al terminar sus estudios se le nombró como director de esa escuela. Tenía una especial habilidad para enseñar y hacerse entender, y una gran simpatía que le permitía hacerse amar de la gente, especialmente de sus discípulos. Desde que él empezó a ser director de la escuela, comenzó a crecer el número de alumnos, y el aprovechamiento y progreso de todos era muy notorio. A los 30 años lo ordenaron sacerdote y se dedicó con gran entusiasmo a la predicación. Sus sermones lo basaba todos en la Santa Biblia y de este libro sagrado se convirtió para él en el deleite y centro de sus lecturas y sobre todo sus meditaciones por toda la vida. Sin embargo, él sentía que su vocación era irse de misionero a otros países, y en el año 716, con el permiso de sus superiores, se fue con otro de sus compañeros a misionar a Alemania. Pero en aquel país había una tremenda guerra civil y en luchas contra otros países, y él se dio cuenta de que todavía no había llegado la hora de llegar allí. Además, si no iba con especiales poderes del sumo pontífice, no lo iban a recibir muy bien. Así que se devolvió a su país, Inglaterra, y sus discípulos lo recibieron con gozo y para tener seguridad de que no se les iba a volver a ir, lo nombraron abad del monasterio. Cuando murió el santo abad Wimberto, pero Bonifacio sentía que Dios lo seguía llamando a irse de misionero. En el año 616 se fue a Roma a pedir autorización del sumo pontífice, el Papa San Gregorio II. Le concedió plenos poderes para predicar y él se cambió su nombre de Winfrido por el de Bonifacio. Al principio trabajó por 3 años bajo la dirección de Willibrordo y por cuanto se dio cuenta de que este gran apóstol quería nombrarlo como su reemplazo en el obispado, se fue a otros sitios a misionar como simple sacerdote. Después escribió al sumo pontífice contándole los éxitos que había obtenido y el Papa lo llamó a Roma para nombrarlo obispo. En el año 722 fue consagrado obispo y el Papa Gregorio le concedió plenos poderes para predicar en toda Alemania y le dio una carta de recomendación y al pasar por Francia recibió de Carlos Martel un documento sellado en el cual le concedía pleno poder para transitar y predicar por todos sus dominios. Lo primero que se propuso Bonifacio en Alemania fue acabar con la superstición o falsas creencias que atribuyen a los seres materiales poderes que no tienen. Por ejemplo, existía el árbol encantado. Una de las más fuertes supersticiones de los alemanes era el creer que un árbol inmenso que ellos veneraban tenía poderes divinos y que sus ramas vivían por los dioses. Bonifacio les dijo que eso era mentira. Y para probarles que la tal superstición era falsa, les anunció que tal día y a tal hora él mismo derribaría aquel árbol tan venerado. Los paganos estaban asustadísimos creyendo que apenas alguien se le acercara al árbol para tocarlo, los dioses mandarían un montón de rayos y acabarían con esos atrevidos. Pero Bonifacio y sus colaboradores se acercaron con hachas al árbol y en medio de un gran gentío, en poco tiempo, le derribaron por el suelo. Y no hubo ni rayos, ni truenos, ni fuego del cielo. Y así, poco a poco, fueron acabando con un montón de supersticiones y engaños que tenían las falsas religiones. Para Bonifacio, cada éxito logrado en el apostolado era una llamada para emprender nuevas obras misionales, y así, cuando lograba evangelizar una ciudad o una región, se iba a otro sitio a predicar el evangelio, y por todas partes encontraba a la gente ansiosa de escucharle. Dios le concedía la buena voluntad de sus oyentes.
Viendo que la cosecha apostólica era cada vez más grande y que los colaboradores que tenía ya no daban abasto con tanto trabajo, escribió a sus antiguos monjes de Inglaterra pidiéndoles que le enviaran refuerzos, y la ayuda fue mucho mayor de lo que se esperaba. Empezaron a llegar grupos y grupos de monjes llenos de entusiasmo y fervor, y por todos tenía Bonifacio abundante trabajo de evangelización. En el año 731 murió el Papa San Gregorio II, y entonces su sucesor, el Papa Gregorio III, nombró arzobispo a Bonifacio y le concedió plenos poderes para fundar obispados por toda Alemania. Poco después, el santo viajó a Roma y allá el Papa lo nombró delegado papal para toda Alemania. Con esos poderes, Bonifacio fue fundando obispados y destituyendo a los sacerdotes que no tenían un buen comportamiento, y gobernando con gran sabiduría por toda la Iglesia de Alemania. Fundó también una famosa abadía o casa religiosa en Fulda, que llegó a ser el más importante centro para la formación de monjes de Alemania, la abadía de Fulda. Favorecido por los plenos poderes que recibió del sumo pontífice y del nuevo gobierno de Francia, Pipino, emprendió Bonifacio una labor importantísima que consistió en reformar la Iglesia Católica en Francia, que estaba bastante relajada. Hizo reuniones de todos los obispos de la nación en el año 747, y allí se dictaron leyes muy sabias que acabaron con muchos abusos. Sintiéndose anciano y agotado, pidió al sumo pontífice que le nombrara un sucesor, y el Papa le nombró a su discípulo preferido, San Lul. Entonces Bonifacio se dedicó totalmente a predicar como misionero en los sitios más apartados y donde menos conocían nuestra santa religión, y se fue a donde los friones, a un sitio donde nunca habían penetrado un misionero y donde las supersticiones y las mentiras de las falsas religiones tenían muy engañosas a sus habitantes. Al principio todo parecía andar muy bien y eran inmensas las multitudes que llegaban a escucharle, y entonces, el día de la fiesta de Pentecostés del año 754, dispuso Bonifacio hacer una gran ceremonia para dar el sacramento de la confirmación a muchos de los convertidos. Pero preparándose para dar la ceremonia, apareció un grupo de paganos fuertemente armados y con ánimo feroz de atacar a los misioneros. Algunos de sus amigos quisieron defenderlo, pero él se lo impidió diciendo: «¡Ánimo, que el alma no la van a poder matar!». Y Bonifacio y 50 de sus compañeros fueron asesinados aquel día por los enemigos de la religión. Así, coronaban gloriosamente con el martirio una vida dedicada totalmente a extender el reino de Dios. Era el día de la fiesta del Espíritu Santo. Un sabio afirmó que Bonifacio ejerció más influencia benéfica en toda Europa que cualquier otro personaje de su siglo. Es por eso que su vida es celebrada el 5 de junio de cada año, y de ella tenemos tanto que aprender. Lo primero es que tenemos que dedicarnos a ayudar a que las personas conozcan nuestra santa religión, pero también debemos reformar nuestra vida a imagen y semejanza de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Recuerda, la vida de los santos es para aprendérsela, para compartirla y para ponerla en práctica. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar a Ariel Céspedes. No olvides compartir y suscribirte en este canal.